Muy buenos días, estudiantes. Sé que están trabajando en un certamen, en una prueba. Espero que a todos y a todas les vaya muy bien. Pero ahora vamos a ver un poco nuestro tema. Vamos a bajar la música. Bueno, como ya lo habíamos acordado en reuniones anteriores, la idea es que en este momento, en estos días, vamos a responder dudas sobre el trabajo que ustedes ya están desarrollando. Y así como lo hicimos ayer, que se aclararon varias dudas, sobre todo respecto de la evaluación de la campaña y del ciclo noticioso, espero que ahora también tengamos algunas consultas. Así que estoy abierto a responder todas aquellas dudas que podamos tener. ¿Quién parte? A menos que no haya duda, y eso ya sería extraño. ¿Quién ha tenido dificultades? Porque eso es otra cosa importante. A ver, ¿en qué? Si que no hay duda, dificultad, ¿en qué? De información, ¿en qué punto puede haberla? ¿Sí? ¿Alguien que me responda? Nos queda poco tiempo para responder eh, y después ya cuando se aproxime el trabajo ahí van a surgir las dudas, pero ya puede que sea tarde para poder responder, si eso es lo que me preocupa a mí. Eh, ¿Alguien se comunicó o alguien tiene alguna idea de que lo que consultaba ayer sobre Scarlett, Nelia, Damaris, Paz y Claudia? Grupo 7. ¿No? No, no he sabido de ella, pero creo que ahora habló alguien por el grupo. Yo puedo hablarle. Por Espera un poco. favor, que se comuniquen conmigo para chequear y que efectivamente son las personas y que las campañas y el ciclo es el que señalaron. Y si siguen en el curso, porque la verdad es que ya, como les digo, yo he contabilizado 39 estudiantes nomás, de 50, no sé cuántos son ustedes. Que por lo menos son los estudiantes que yo entiendo que están activos porque están inscritos en trabajos que van a entregar, por eso, nada más que eso. Y las pocas personas que nos hemos estado comunicando permanentemente. Bien, ¿alguna duda sobre el trabajo, por favor? Vuelvo a insistir. Bueno, si no tenemos dudas y no tenemos de qué conversar, y yo no tengo materia que ver, ¿qué podemos hacer? Tengo una pregunta para ustedes. Respecto de los contextos, ¿quién podría adelantar algo de lo que ha hecho sobre los contextos? En cualquiera de los dos productos, en ciclo o en la campaña. Profesor, y los contextos son como los mismos, por cierto. Claro, no, son los mismos para ambos, por supuesto. Por eso se pueden repetir, o sea, ponerle lo mismo en uno que en el otro. Claro, a ver, teniendo en cuenta que tienes que variar respecto del tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el contexto cultural.
En el caso de la publicidad estamos abordando, bueno, bajo el concepto cultura, en realidad ¿qué es una cultura? Es un conjunto, ¿no es cierto? Es el conjunto de formas de vida de una sociedad. Entonces, lo más probable es que allí esté más relacionado con la publicidad que con el periodismo. ¿No? ¿Me entienden? O sea, a ver, el ciclo periodístico siempre va a estar más relacionado con lo político, con lo histórico, con lo contextual político, con lo contextual social. En el caso de la publicidad va a estar asociado también más bien a los componentes culturales. Por eso que si bien es cierto, los contextos son los mismos, eh, eh, lo que se determine para uno no tiene que por qué ser necesariamente determinante para el otro producto, ¿ah? O sea, son los mismos contextos, pero no significa que lo que se diga para uno tenga validez estricta para el otro. Lo que se diga para la publicidad no tiene por qué ser válido necesariamente y estrictamente para el periodismo, ¿ah? Tienen que reflexionar eso, pensarlo muy bien. ¿Alguien me puede adelantar qué ha escrito en eso? Indicándome por favor cuáles son sus productos. Krishna está por ahí. Sí, profesor. Ya, ¿en qué has trabajado, en qué trabajaste tú, tu grupo? ¿En el publicitario o en el ciclo? En ambos. El publicitario fue sobre el pan del osito del Bimbo. ¿Ya? El ciclo noticioso fue del desempleo en Chile, producto de la pandemia. Ya. ¿Qué para la campaña, qué, dime qué han determinado para los contextos en ambos? En ambos. Voy a buscarlo. ¿Los nombro todos No, o uno? dime por ejemplo el primer contexto para publicidad. Chile se encuentra en estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Se adoptan medidas como cuarentena, distanciamiento social y permite al gobierno garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población. Ya, perfecto, perfecto. Ahora, la pregunta, ¿de qué manera crees tú que ese contexto afecta o se refleja en la campaña? En el publicitario no se refleja en realidad porque tiene que ver más con el ciclo noticioso. Ya, correcto, correcto. Es que esa es una pregunta clave. Ver de qué manera los contextos que se determinen se ven reflejados en la campaña o en el ciclo noticioso. ¿Me entienden todos? Esa es eso es lo que hay que ahí buscar y responder. ¿No es cierto, Krishna? Porque si no, o sea, para eso están los contextos, para contextualizar, valga la redundancia, esa campaña publicitaria y ese ciclo noticioso. Como lo decíamos, obviamente el ciclo noticioso está mucho más relacionado, porque el ciclo noticioso es precisamente ese estado constitucional de catástrofe, ¿m? En el caso del contexto político, ¿no? El contexto, ¿qué otro contexto hay histórico? Sí, A ver, ¿qué tienen ahí? le pusimos que la Organización Mundial de la Salud calificó como una pandemia global la situación del COVID-19. La Dirección Nacional de ONEMI declara alerta roja nacional por pandemia, vigente a partir del jueves 19 de marzo del 2020 y hasta que las condiciones así lo meriten. En consecuencia de lo anterior, se cancela la alerta amarilla por pandemia, que se encontraba vigente desde el 16 de marzo. Con la declaración de la alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios disponibles para actuar en forma coordinada respecto de la pandemia COVID-19, considerando su extensión y severidad, por lo que se debe mantener una estrecha participación y colaboración de los organismos del sistema de protección civil. Tras años de descontento social producto de las desigualdades de grupos y del favorecimiento del Estado hacia grupos minoritarios con altos ingresos, además del beneficio propio de este, derivó en un estallido social a mediados del año 2019, el cual continuó durante el 2020, pero con menor intensidad producto de la pandemia que afecta al mundo entero. Correcto, claro.
Ahí yo enfatizaría un puro detalle nomás, diciendo de que esto, desde el punto de vista histórico, una pandemia de este tipo en Chile, o sea, primero no había habido nunca en el mundo, que yo tengo entendido no hay antecedentes de una eh, pandemia mundial. Han habido y hubo alguna vez algunas pandemias, pero que abarcaron a Europa, ponte tú a Centroamérica, pero al mundo entero esto me parece que no es único. Eso habría que resaltarlo como contexto histórico. ¿Ya? Ujú. Porque eso es. Entonces, en ese caso hay mucho de lo que nosotros hacemos, de lo que nos vamos a necesitar, de lo que podemos comprar, de lo que nos estamos informando, es algo que no podemos resolverlo prácticamente nosotros. ¿Me entiendes? Tú estamos con las manos amarradas, digamos, y tenemos que tomar decisiones que a veces vienen de fuera, que a veces, y que nadie sabe mucho qué hacer. Eso es el punto de vista histórico. Y desde el punto de vista histórico más bien chileno, tampoco había ocurrido, creo yo, una pandemia tan masiva que abarque todo el territorio nacional. Han habido seguramente otros, pero que han afectado más bien a la zona centro, en los años 50, los años 60 y antes. Eso yo creo que habría que destacarlo, porque eso es destacable desde el punto de vista histórico. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro contexto? A ver. En el contexto cultural, ¿qué puedes decirnos? Que la nueva situación del país requiere la implementación de un nuevo modo de trabajo, el teletrabajo o trabajo a distancia, además Correcto. de la nueva forma de relacionarse o recrearse, en el caso de los cines o aquellos que son deportistas. Sin mencionar la nueva forma de alimentarse, donde los restaurantes ya no abren sus puertas al público, sino que trabajan por medio del delivery, y la disminución del presupuesto de los habitantes como una consecuencia económica de la pandemia. Correcto. Y eso trae cambios culturales, por ejemplo, eso de tener que, de tener, por ejemplo, que miles, no sé si millones, pero miles de personas hemos tenido que preparar la comida en casa, cuando alguna vez no lo hicimos. ¿Ah? En muchos casos había gente que comía y almorzaba y hacía todo esto fuera de la casa, po. Entonces ahora no se puede ir a comer a ninguna parte, entonces tienes que empezar a preparar y ya han habido cambios culturales en ese sentido. Pero lo más relevante, yo creo lo que tú dices, el tema del teletrabajo. Eso sí que es algo nuevo, eso sí que es algo que nos ha afectado, para bien o para mal, a casi prácticamente toda la población. E incluso la gente que no está trabajando con teletrabajo, que no puede hacer eso, ha tenido que modificar sus hábitos de transporte, de cuidado. O sea, se ha trastocado todo el sistema laboral precisamente por eso, ¿no es cierto? Y esos son cambios culturales. Esos son cambios culturales. Por ejemplo, yo me imagino, yo no, yo, o sea, yo me imagino a la gente que tiene que ir a trabajar fuera de la casa. Esa gente, por ejemplo, ha tenido que llevarse su almuerzo, cosa que antes podía no hacerlo. Si tú vas a trabajar al centro y no tienes dónde comer, pues está todo cerrado, tienes que llevarte tu comer, eso significa un hábito alimenticio distinto. ¿Me entiendes? O sea, hay circunstancias que han ido cambiando de a poco, pero que cambian el panorama cultural. Otra cosa que también nos ha demostrado esta situación son los usos y costumbres éticas y valóricos. O sea, de alguna manera, por ejemplo, el hecho de que la delincuencia no se haya detenido, sino que todo lo contrario, al parecer, o por lo menos las sensaciones que ha aumentado, significa de que la solidaridad entre ciertos tipos de chilenos no existe nomás, po. El mismo hecho de que la gente no respete estrictamente las medidas de higiene y seguridad también es otro tema cultural. ¿Ves tú? Todas esas cosas son relevantes, ¿no? Para determinar y que seguramente caracterizan a las campañas que insisten en que esto no es así o los llamados de la prensa a que se cumpla. ¿Mm? ¿Entiendes, Krishna? Sí, profesor. Ya. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro contexto? El valórico creo que viene. Ya. ¿Sí? Es lo que comentábamos, ¿no es cierto? ¿De qué manera esta circunstancia ha hecho que nosotros, bueno, lo típico que se dice, po, que estas cosas sacan lo mejor y lo peor del ser humano, ¿ah? Las tragedias
sacan lo peor y lo mejor del ser humano, ¿no? El caballero ese que tenía un negocio, conoce esa historia, un señor modesto que tenía un negocio en alguna población de Santiago, y este señor, cuando se dio cuenta de que ya no podía vender más, qué sé yo, y tenía la mercadería, le dijo al hijo, habló con su hijo, le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no la empaquetamos y la regalamos si ya no la vamos a poder vender? Y además la gente no va a tener plata, porque aunque abramos ya no va a tener plata para comprarlo. Y este señor se murió. Le vino una enfermedad rápida y en estos meses falleció. Y el hijo siguió con esa tarea en honor a su padre, en honor, digamos, al gesto que su padre, solidario que había tenido en una población de gente con muy pocos recursos y que decidió que lo que él tenía en su negocio y no lo iba a consumir, lo iba a regalar. ¿Ves tú? Ese es un acto de bondad, ¿cachai? Un acto de solidaridad enorme. Pero por otro lado tienes tú al tipo que anda robando, al tipo que ha asaltado a jóvenes o ha asaltado que sea gente mayor de edad. Lo malo y lo bueno, ¿ves tú? En ese caso, esto también no es una crisis sanitaria, también es una crisis valórica, que nos pone a prueba, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué más? Contexto, El publicitario. claro, contexto publicitario. ¿La publicidad en qué ha cambiado? ¿Qué notas tú cuando Cambió. ves la publicidad? Nosotros es que lo pusimos como ¿Sí? A ver. por el tema de las canciones, porque en el comercial que tomamos se crea una canción que es bastante pegajosa. Y lo mismo que pasó con el comercial de Samsung, del nuevo celular. ¿Ya? Eh, y le pusimos que la publicidad ha vuelto a ocupar estas canciones o jingle para promocionar su producto, pero que ya habían sido, que antes ya se habían creado estos tipos de comerciales, solo que volvieron ahora de nuevo. ¿Ya? Sí. Fíjate, Ese en el tema publicitario amplio. ya. Amplio que se refiere, ¿no es cierto?, a toda la publicidad parecida a la que ustedes están trabajando, ¿no? Sí, Y el restringido era aquello que está más... A ver, el contexto publicitario restringido son esa publicidad que apunta al mismo producto prácticamente ustedes, pero de otra marca, ¿no? sí. A ver, ¿y ahí qué hay? Eh, a ver, dice que en comparación a otras campañas, Castaño es una marca con experiencia en el mercado nacional y sus campañas publicitarias son similares en algunos aspectos, como en el enfoque que aplican en el producto y la forma como lo presentan mediante la visualización de recetas, pero no hacia el momento de realizar la descripción, donde Castaño opta por la utilización de una voz calmada para realizar la presentación. En cambio, la de Bimbo prefiere ocupar una canción. Ya. Claro, ahí hay que recordar que Mimbo es una marca mundial, o sea, es una marca transnacional. Eh, incluso el osito cambia de nombre depende de los lugares donde esté, ¿ya? Yo me recuerdo haberla visto en España, que es una marca pero potentísima, digamos, ¿no? Es muy importante además el consumo de esos productos en algunos lugares, pero todo, o sea, no hay persona que no lo consuma. Es curioso, como que, claro, no, en España, y con lo mismo que en Argentina, ponte tú, hay ciertos tipos de pan y cosas, pero de que prácticamente cuando digo todo el mundo, yo digo todo el mundo lo consume el desayuno, por ejemplo. No, no, no. Allá no hay pan con mantequillita, no, sino que hay como lo hacemos nosotros, con paltita, con lo que sea, ¿no? Allá es estos productos envasados. Entonces son marcas importantes, son marcas transnacionales, pero que en el caso chileno, como tú dices, han adoptado cierta forma, adecuándola, aun cuando son marcas internacionales, de alguna manera se han adecuado a la realidad cultural, política, emocional, incluso también chilena. Recuerden que la publicidad actúa mucho con el tema, con el componente emocional, ¿ah? Con el componente irracional, si tú quieres, y perceptual. Entonces no tiene mucho que ver con la cosa objetiva. Pero también hay otra cosa otra caracterización que yo me he dado cuenta, conversaciones que he tenido con varias gente, hemos ido sacando en cuenta de que, no sé si tú lo percibes, bueno, la gente más joven puede que lo perciba menos,
No porque sea tonta, sino porque es más joven, ¿no? ¿No? Claro, esa vuelta atrás. Hay una vuelta al pasado, pero en todo. Por ejemplo, la gente está viendo telenovelas, bueno, los canales la están transmitiendo porque ya no pueden producirla, entonces eso de transmitir telenovelas antiguas, incluso el otro día cuando se anunció que TVN iba a reeditar o retransmitir cierta telenovela, salieron miles, cientos, miles de llamados diciendo, no, yo prefiero esta, prefiero esta otra, o sea, ¿cuándo le había importado a alguien cuál lo iban a repetir? A nadie, po, pero ahora sí. Entonces estamos volviendo atrás. Si tú ves Internet, si tú sigues Internet, si sigues Facebook, si sigues WhatsApp, fíjate que hay una cantidad de cosas, por ejemplo, han aparecido unos sitios de recuerdos, Chillán antiguos, recuerdos de Chile, recuerdos qué sé yo, y han aparecido una cantidad de cosas, de productos que la gente de mi edad, sobre 50, ponte tú sobre 60. Entonces, mucha gente dice, los cabros de ahora no se acuerdan de esto, y aparece una cuestión, y todo el mundo, sí, sí, yo me acuerdo. Increíble, es como una vuelta al pasado. Bueno, lo que pasa es que también sociológicamente esto se puede explicar de la siguiente manera, que cuando hay crisis, cuando una sociedad está en crisis, siempre mira para atrás a un momento en que fue mejor, en un momento en que todo era feliz, que todo estaba bien, ¿no? Ese fue el gran, por ejemplo, argumento que tuvo el nazismo. Alemania, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, después, incluso antes de haberse, cuando se disgregó el Imperio Austrohúngaro y después se metieron en la Primera Guerra Mundial y la perdieron, después de eso fue una sociedad que quedó pero muy, 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 muy dañada. Entonces, ¿dónde se fueron? Se fueron a los orígenes, se fueron a Roma, se fueron a los arios, a lo más antiguo, y eso fue lo que aprovechó el nazismo y Hitler como para dominar a toda esa sociedad. Vamos a volver a ser la gran imperio que fuimos. Y por eso cultivó y envenenó la mente a millones de personas y viene el nazismo y el peor producto que fue la guerra, ¿no? Bueno, espero que aquí no ocurra eso, pero nosotros estamos, cuando estamos ahora jodidos, miramos para atrás, entonces nos acordamos de los 60, está volviendo la nueva ola, increíble, fíjate que en todos los ámbitos. Ahora, ese revival, esa vuelta al pasado, buscando valores, buscando momentos de felicidad, se aprecian hoy día, se están apreciando, y se aprecian en la moda, se aprecian en las comunicaciones, se aprecian en los medios de comunicación, en los temas de conversación. Increíble, ¿eh? Yo no sé si ustedes lo hayan percibido. Yo lo percibí, bueno, pues soy más viejo nomás por eso, pero porque tengo más cosas que acordarme de ustedes. Pero por ejemplo, a mí me llama la atención cuando dicen, mira, esto se usaba antes, ¿cuándo? En los 90. Antes. Los 90 es ayer para mí, no, 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 no es. Los 50 es ayer, pues, eso es ayer, los 60. Bueno, ya, ¿y qué más? Bueno, ¿y qué otro contexto hay? No hay más, ¿no? Krishna, ¿no tienen más que decir ahí? Está el contexto mediático. No, es que el contexto mediático tiene que ver. Ya, ya, perfecto. El contexto mediático tiene que ver con los medios a través de los cuales se transmite la publicidad, se vehicula la publicidad y los medios que publican la información. No da lo mismo, no da lo mismo algo que sale en el mostrador a lo que sale en el Mercurio. Me imagino que tú lo entiendes, ¿no? Sí, Claro, ahí hay visiones políticas, ideológicas, aspectos de ese hecho social que se transforma en noticias que son distintos en ambos casos. Entonces, hay publicidad, por ejemplo, que por su naturaleza, por su destinatario, no puede ir en un medio, sino que va en otro. Por ejemplo, si nosotros pensamos que hay gente, imaginémonos culturalmente Chile. Tú te, tú te das cuenta que en Chile somos, bueno, de que somos diferentes, pero no somos tan diferentes para ser diferentes de manera individual. Somos diferentes, pero siempre vamos a formar un grupo, siempre vamos a formar un colectivo, ¿no? La gente que es más liberal, la gente que tiene otras concepciones, que normalmente es no tradicional, por llamar de alguna manera, esa gente que escribe, por ejemplo, que no tiene problemas con la libertad sexual, no tiene problemas con el tema del aborto, no tiene problemas con la eh,
¿cómo se llama? Con la adopción homoparental, eh, aspira, qué sé yo, a que la AFP ya no funcione, en fin, pero por otro lado existe otra gente que no, po, otra gente que está pensando en el pasado, que es más bien católica a ultranza, que la religión es muy importante, en fin, tiene distintas maneras de ser, culturalmente somos distintos. Y los medios de comunicación tienen, apuntan a esos distintos segmentos culturales. O sea, todo el mundo no lee el Mercurio, todo el mundo no lee La Cuarta, todo el mundo no escucha Cooperativa ni todo el mundo escucha otra radio. Así como no todo el mundo, ¿no es cierto?, lee las mismas revistas ni nada. Por lo tanto, eso te da un contexto a ti, un contexto mediático. El contexto mediático apunta a los medios de comunicación que se emplean para construir y comunicar las noticias y los medios de comunicación que se emplean para la vehiculación de las campañas publicitarias. ¿Ya? En el caso de ustedes, ¿en qué medios se publica la campaña que ustedes tienen? Se pasó por la televisión y por la radio. ¿Qué televisión? ¿Todos los canales? El TVN. ¿TVN? ¿Ya? ¿Y en qué horario? Generalmente es como entre 12 o 4 más, ya no sale. Salía Ya, de primera, pero después lo empezaron a restringir. ya. En la hora de la que larre sale. Sí. Claro, no, no, es que son los lugares precisos, o sea, auspician, porque una cosa es auspiciar un programa y otra cosa es ir en una tanda comercial. Normalmente lo que tiene que ver con alimentos, con eso que va en zonas o en la mañana, después de almuerzo, entre la primera y segunda telenovela de la tarde. ¿Por qué? Porque se supone que las mujeres es el horario en que las mujeres ven televisión, las dueñas de casa. Entonces, por lo tanto, es el momento en que hay que comunicar. Lo mismo que con la publicidad a los niños. La publicidad a los niños no la dan a las 6 de la mañana ni a las 11 de la noche, ¿no? Se supone a la hora en que los cabros chicos pueden ver tele. Entonces, hay una segmentación allí, e incluso yo le solicité el otro día que averiguaran los precios de las campañas. Averigüen los precios de la publicidad en los canales. Eso es información abierta. No es lo mismo un spot a las 6 de la mañana que un spot a las 10 de la noche. El horario más caro es entre las noticias y la primera serie nocturna. Incluso en las tandas que van en los noticieros es lo más caro que hay, porque se supone que la mayor cantidad de gente adulta con poder adquisitivo y diversa está viendo las noticias. Bueno, bueno, me parece muy bien, ¿ah? Krishna, me parece muy bien redactado, muy bien organizado lo que ustedes están haciendo. Enfaticen un poquito más esto. O sea, a ver, está bien, pero si pudieran enfatizar un poquito más de qué manera se aprecian estos contextos en la campaña y en el ciclo sería ideal. Ya. Sobre todo en publicidad porque en el ciclo noticioso es evidente. Ahí es evidente. En el ciclo noticioso sería interesante que enfatizaran la diferencia de los medios, la diferencia en el tratamiento y en la construcción de la noticia dependiendo del medio. ¿En qué medio están trabajando ustedes? En el de, en- A ver, perdón, ¿tienen en tres medios distintos o a ver, en un medio, pero tres soportes distintos o tres medios diferentes? en el ciclo noticioso está en el mismo medio, pero en 3 canales distintos. Ya, perfecto, ya, ok. Bueno, muy bien pues, felicitaciones, me parece muy bien ese trabajo. Así que espero que la gente que esté escuchando esto haya tenido la ocasión también de revisar lo que están haciendo y volver a echarle una mirada o tomarlo en cuenta si es que no lo han hecho todavía, ¿no? ¿Alguien más desea comentar sobre el tema de contextos u otros componentes del modelo que tengan dudas sobre cómo se aplica, por favor? Aprovechemos el tiempo.
Profesor, en la última parte de la evaluación hay que guiarse por el cuadrito entonces, o sea, el esquema ese que hay. Claro, lo hemos dicho muchas veces. El esquema, mira, Sí, aquí el trabajo tiene tres gráficos. El de resultado de modelos, 1 y 2, Mm. y el trabajo final que va en la tabla en la tabla final del trabajo. No, pero yo me refiero al de los modelos, ¿Qué tiene? la evaluación de la campaña. Ah, claro, la evaluación de la campaña va, puede, a ver, la evaluación de la campaña puede ir como un texto, po, como un Ah, texto, pues un sí, texto narrado sobre el... un texto Ya. claro, un texto que, que cierre cierre el cuadro. Ya, profesor. A ver, el Muchas cuadro gracias. donde se entrega, perdón, el cuadro donde se entregan los resultados, al final del cuadro coloquen ahí un parrafito con la evaluación. Ya, muchas gracias. La evaluación Sí, la explicamos ayer, ¿no es cierto? El esquema sí, sobre modelo de escritura y horizonte de expectativa. Espero que le haya quedado claro cómo lo evaluamos. Perdón, porque la evaluación que estamos haciendo nosotros allí de la campaña y del ciclo noticioso no es tanto una evaluación profesional de periodista o de publicista, sino que como de receptor de publicidad y de noticias. Por eso es que pusimos esto de que por un lado los periodistas y los publicistas tienen ciertos modelos para construir sus productos, pero por otro lado nosotros los receptores tenemos cierta horizonte expectativa acerca de lo que es una noticia sobre esto o una publicidad sobre aquello. Bueno, si sobre eso no hay nada más, no hay nada más que explicar, creo que quedó claro ayer por lo menos y ahora lo repasamos, ¿no? ¿Alguna otra información? ¿Alguna otra sugerencia? ¿Duda? Dafne, Denise, Fernanda, Marisela, Pedro. No. Bueno, entonces Por lo menos. ya, lo dejamos en libertad para que sigan haciendo su trabajo, ¿no? Que les vaya muy bien en la prueba. gracias, Sí, profesor. profesor. Que les vaya bien. Ya. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao.